todos necesitamos ser transformados, todos, en algún momento de nuestras vidas. Todos los días necesitamos algo diferente, ser diferentes en nuestra manera de pensar, de actuar, pero estos cambios, sin duda alguna, no se dan nunca de la noche a la mañana, ni tampoco por el solo anhelo de querer ser diferentes. Hay personas que anhelan ser diferentes. ¿Cuántos de los que estamos aquí anhelan ser diferentes? ¿Sí? ¿Alguna vez lo han pensado? ¿Alguna vez han dicho, yo quiero ser diferente? Y también se ha preguntado, tal vez usted, o se ha confrontado a sí mismo pensando o preguntándose, ¿por qué no puedo ser diferente? ¿Alguna vez ha llegado usted a esa confrontación también personal? Decir, bueno, quiero, pero no puedo. Y tal vez su esposa, su esposo, su familia, tal vez le ha pedido alguna vez, cambia. ¿A alguien le ha dicho alguien así? ¿Alguna vez le han dicho, oye, cambia, por favor, ¿no? O sea, y a veces uno se pone a pensar y uno dice, es que pues sí quiero, lo intento, pero no puedo. Y esa es la lucha, y pareciera ser que es hasta bíblico, ¿no? Pablo decía, ay de mí, miserable de mí, ¿no? Que lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. O sea, si bien es cierto, Gálatas en el capítulo 5, versículo 16 en adelante, Pablo dice que hay una lucha continua entre el espíritu y la carne. Y es más, en unos versículos posteriores Pablo pone un paralelo entre las obras de la carne y el fruto del espíritu. Y no se lo está diciendo Pablo a no cristianos, se lo está diciendo el apóstol Pablo a personas cristianas, mis amados hermanos. Y entonces yo puedo deducir que el cambio debe ser obligatorio hasta cierto punto en nuestras vidas. Debería ser una experiencia que nos lleve a todos a entender precisamente el compromiso que debemos tener con Dios, con nuestros semejantes, con nuestro prójimo, con nosotros mismos, de cambiar. Y la transformación entonces debería ser una obligación para crecer, para madurar, para ver la vida en otras perspectivas. Por eso necesitamos ser diferentes en nuestra manera de pensar, de actuar. Los cambios no se dan, repito, de la noche a la mañana, ni tampoco por el solo anhelo de querer ser diferentes. Se da por una decisión. Sí, por una decisión. Nosotros llegamos a cambiar cuando decidimos verdaderamente cambiar. Miren, yo que trabajo, aparte de mi labor como pastor, como consejero, yo siempre digo a la gente, es que tienes que decidir. Y la gente no decide, no cambia hasta que no tocan fondo, de alguna manera. Mientras van a seguir en las mismas. O sea, la persona que no quiere cambiar es porque no ha tocado fondo. Y tocar fondo es hasta cierto punto necesario, pero doloroso. ¿Se puede evitar tocar fondo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí se puede evitar tocar fondo o no? Sí se puede evitar. Aquí la cuestión es que el tocar fondo es un mal necesario. El tocar fondo es un mal necesario. Sí. Muchos piensan que la vida debe ser así, irse al fondo. No necesariamente. Y para nosotros como seres humanos no aplica. ¿Y saben por qué? Porque tenemos la capacidad de razonar. Por eso el Señor en el capítulo 32 le decía al salmista, no seas como el ¿qué? El mulo, el buey o el mulo. O sea, no sean como ellos, que necesitan ser amarrados, necesitan que se les ponga el cabestro en la cara, en el hocico, para que puedan ser guiados. Y luego el Señor dice, no sean como ellos, yo quiero enseñarles. Es más, voy a fijar mis ojos sobre ustedes, sobre ti. Te voy a enseñar y te voy a guiar por donde tú debes caminar. O sea, sí se puede. ¿Podemos evitar el fondo? Sí
Sí podemos evitar el fondo. El oponerse a ser transformados, mis amados hermanos, no solo es dañino al crecimiento personal, sino que afectas a tu entorno familiar, laboral, espiritual, etcétera, etcétera. Quien se opone a ser transformado está condenado a repetir una y otra vez los mismos errores. ¿Sí? O sea, quien se opone a ser transformado va a tropezar siempre con los mismos errores, va a caer siempre en la misma barranca, va a cometer o autocometer los mismos hacia sí mismo, los mismos dolores, va a fomentar los mismos fracasos, etcétera, etcétera. Y eso debería ser hasta ilógico, ¿no lo creen? Debería ser ilógico. Es como el estudiante que no estudia para un examen. ¿Qué va a pasar? Va a reprobar y luego dice, pero tengo otra oportunidad, y no vuelve a estudiar. ¿Qué va a pasar? Va a reprobar. Y luego se desesperan, ¿no? Y dicen, es que ¿por qué repruebo? Pues no estudias, no te preparas. Como cristianos, es que siempre me pasa esto. ¿Han escuchado ustedes cristianos así? Es más, es típico, es muy típico cuando decimos, es que nomás me meto con Dios, quiero meterme un poquito más con Dios, y luego vienen ¿cuántos? Muchos problemas. Y dicen, no, mejor estoy como estoy, así mejor. Pero quieren cambiar. O sea, es necesario que pasemos por diversas pruebas, pero a final de cuentas el nombre, el poder y la misericordia de Dios se van a glorificar en nosotros. El apóstol Pablo es lo que decía. Yo ayer decía en el diplomado acerca de los cambios que debemos nosotros experimentar como personas. Yo le decía, a veces pensamos que tenemos que estar en óptimas condiciones para decir sí se puede, ¿no? Pero irónicamente, en todas las cartas, el apóstol Pablo, la mayor parte de sus cartas las escribió en la cárcel. Y miren al apóstol Pablo en Filipenses diciendo, regocíjense. Una vez más les digo, regocijaos, alégrense. ¿Y Pablo estaba dónde? Díganme, ¿quién en su sano juicio pudiera escribir así estando en la cárcel? ¿Quién? Si pareciera ser que cuando algo nos pasa, todo se nos acaba, ¿no? Esos días me sentía un poco mal de mi garganta y el cuerpo, y me sentía mal, la verdad sí me sentía mal. Y era nada más una gripita, pues una infección en la garganta, y yo sentía que la vida se me iba, ¿no? Que se me acababa, ¿no? Que ya sin ganas, y en fin. Y uno dice, puedo ya suspender todo, ¿no? Pero yo no puedo suspender el diplomado porque no lo podía. Y tuve que sacar fuerzas donde no tenía. Pero ayer yo dije, bueno, voy a suspender la de varones también. Dijo, pero no, los varones están bien emocionados, están bien contentos, y yo tengo que estar con ellos. Llegué, ya no fui a la casa desde las 5:30 de la mañana que anduvimos aquí. Nomás llegué a la casa a cambiarme, me fui a dar las conferencias, ya no fui a la casa, me vine para acá. Y yo dije, llego una media hora antes que lleguen todos. Y llegué un ratito, puse mi alarma, ¿no? Digo, unos 20 minutos que yo descanse, y con eso la hago. Y sí, me descansé 20 minutos así, puse mi alarma, y a los 20 minutos yo estaba otra vez de pie y me tomo mi sacrosanta taza de café. Yo dije, con eso tengo, ¿no? Y a darle otra vez. Yo digo, me pensé en eso. Si el apóstol Pablo estaba en la cárcel y se atrevió a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando nosotros pensamos en lo que estos hombres hicieron, fue en base a una experiencia transformadora, mis amados hermanos. Fue en base a lo que ellos entendieron de lo que Dios podía hacer en ellos. Pablo experimenta esa presencia del Señor Jesús, la cual lo lleva a ser transformado, y muchos más, mis amados hermanos. El transformarse nos lleva a vivir una vida libre. El no transformarse nos lleva a vivir estancados, anhelando algo diferente, pero experimentando lo mismo, esperando que las cosas del pasado vuelvan. La mirada está para muchos en el pasado. Un problema, por ejemplo, del pueblo de Israel fue eso precisamente: la generación que había vivido como esclavo en Egipto toda su vida, que nunca habían visto la gloria de Dios, no sabían cómo Dios era.
pero sabían que Dios podía hacer algo en ellos al grado que se atrevieron a clamarle a Él. Pero lo irónico, mis amados hermanos, cuando vieron el poder de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios humillando al faraón, quien se consideraba Dios en esos tiempos, ¿no dice la Biblia que el pueblo se gozó? ¿O sí? Imagínense el pueblo de Israel viendo las plagas. No dice la Biblia que se gozaban. El pueblo de Israel salió de Egipto con mano poderosa, con brazo extendido de parte de Dios, y se dirigieron al desierto. ¿Ustedes leen en algún momento que el pueblo de Israel se regocijara por la presencia de Dios? ¿Han encontrado ustedes alguna frase que diga: y el pueblo de Israel se gozó viendo la nube en el desierto en el día y la columna de fuego por la noche? El pueblo no cesaba de gozarse ante la presencia del Dios Todopoderoso. ¿Han encontrado ustedes alguna frase así? Yo no. ¿Por qué? ¿Por qué el pueblo de Israel no pudo decir eso? No pudo experimentar eso. Porque ellos no tenían el corazón transformado. Ese fue el problema del pueblo de Israel. ¿Sabe por qué muchos cristianos hoy en día no pueden disfrutar la presencia del Señor? Porque no están transformados. No. O sea, la misericordia de Dios puede estar allí, la gloria de Dios puede estar allí, la presencia del Señor puede estar allí a tu lado, en tu casa, en tu trabajo, en tu vida, glorificándote, abriendo puertas. Cuando tú clamas, el Señor te da la bendición que anhelas, te da el trabajo, te da la provisión cotidiana. Pero muchos piensan que es por la chula cara que a veces tenemos, o que pensamos que tenemos las cosas. ¿Por qué no podemos ver la manifestación de Dios? ¿Por qué no estamos transformados? 5 pasos que les voy a compartir ahorita, 5 pasos que te llevan a una transformación, o que te transforman. 5 pasos que te llevan a una transformación. Lucas capítulo 15, una historia que todos ustedes conocen, la historia del hijo pródigo. El pueblo de Israel no entendió nada, no valoró la presencia del Señor. El hijo pródigo por ahí la llevaba también. ¿Qué debemos hacer para ser transformados? La pregunta del millón. Ok, no me quiero conformar, quiero ser transformado. ¿Qué tengo que hacer? Número 1, dale por favor Pepe, darnos cuenta que las malas decisiones en la vida nos dañan. Las malas decisiones en la vida, mis amados hermanos, nos van a dañar. Cada vez que usted y yo tomamos malas decisiones, vamos a experimentar reveses en la vida. Por eso dice versículo 11, del 15:11 en adelante. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue a una provincia apartada, etcétera, etcétera, etcétera. Darnos cuenta que las malas decisiones nos dañan. Mis amados hermanos, ¿cuántas decisiones usted y yo hemos tomado que nos han dañado la vida? Que nos han estancado, que nos han estropeado. Miren, cuando nosotros cada vez que tomamos malas decisiones, las malas decisiones van acompañadas de berrinches, ¿o no? De desobediencia, de soberbia. Alguien te dice: mira, no hagas esto. Y el rebelde, ¿qué dice? No, lo voy a hacer. Mira, te va a ir mal, no lo hagas. Y el rebelde, ¿qué dice? Lo voy a hacer. ¿Quién eres o quién es fulano para que me diga que no lo haga? Y hay personas rebeldes que luego dicen: cada quien con su vida, ¿no? Cada quien que se tape como pueda, etcétera. Y acuñamos un sinfín de frases. Si hay alguien que te está diciendo no lo hagas, es porque él está viendo algo que usted quizá no está viendo. ¿Cuántos obedientes sabemos aquí? Malas decisiones, hermanos. Las malas decisiones. Por ejemplo, los papás a veces hablamos con los hijos, o hablan con sus hijos, le dicen: mira, mi hijo, no hagas esto. Cuando el hijo se enamora, no, mi hijo,
fíjate, piensa si te conviene ella o él, según corresponda, ¿no? La hija. Y la hija, muchas veces hay hijas que dicen: no, papá, es que tú siempre andas viendo puros defectos. A veces sí, pero por alguna razón te lo están diciendo, ¿no? ¿O no? ¿Cuántos de los que son adultos hoy, tal vez su papá o su mamá le dijo: fíjate, hija, y no hicieron caso? O fíjate, hijo, según corresponda. Darnos cuenta que las malas decisiones nos dañan la vida. Las malas decisiones nos afectan sobremanera, nos dañan y nos hacen muchas veces experimentar heridas, las cuales pudimos haber evitado. De ahí suscita la frase de: te lo dije. No, te lo dije. Y yo he escuchado muchas veces a personas que dicen: es que y me lo dijeron. Eso es lo peor, ¿no? Y me lo dijeron. Hermanos, 5 pasos que nos van a llevar a ser transformados, pero debemos ser conscientes de esta primera parte. Darnos cuenta que las malas decisiones nos dañan la vida, nos van a afectar. Cuando nosotros decidimos mal, y la vida está llena de decisiones. Hace unos días hablamos de las decisiones, y las decisiones hablamos de deshacer algo del pasado para poder estructurar algo nuevo en el presente para caminar hacia el futuro. Josué le dice al pueblo de Israel: ustedes decidan a quién van a servir. ¿Sí se acuerdan de eso? Miren, ¿van a servir ustedes a los dioses en cuya tierra habitan y a cuyos dioses nuestros padres sirvieron al otro lado del río? ¿O a Dios el Todopoderoso? Elijan. Eso se llama decisiones. Sí. La vida siempre es una disyuntiva, ¿no? Es una disyuntiva siempre. Yo no sé usted si se conflictúa cuando va viajando y hay un momento en que va uno en una sola carretera y de repente aparece otra, ¿no? Y uno dice: ¿hacia dónde? ¿Derecho o a la izquierda? ¿Derecho o a la derecha? Y uno se queda haciendo. Y si va uno arriba de 100, ¿no? El copiloto debe ir despierto, leyendo, porque si no dice: ya me pasé. Equivocaciones. Sí. La vida está llena de decisiones. Por eso este hombre, la parábola del hijo pródigo, a mí me impresiona, me llama mucho la atención, porque él nos enseña de alguna manera las dos experiencias, las decisiones sobre la equivocación, y también nos enseña el momento cuando el hombre tiene que ser consciente, decir: ok, me equivoqué y quiero ser transformado. Mis amados hermanos, el mundo está esperando que los cristianos verdaderamente compartamos una experiencia en Cristo Jesús de transformación. Yo estoy orando al Señor. Yo digo: Señor, permítenos ser la iglesia de esta zona, de esta región, de este punto geográfico de la ciudad, que podamos impactar. Mi oración es esa. Hay miles de personas en una periferia, en un rango de 3 kilómetros, así, 3 kilómetros, impresionante, donde podemos impactar en el nombre de Jesús. Pero ¿qué vamos a hacer? Ahorita hay muchas formas de poder predicar el evangelio, pero la forma más efectiva siempre ha sido, es y será la experiencia personal de cada uno de nosotros. Porque podemos decir mucho de lo que dicen los libros, podemos decir mucho de lo que otros están haciendo. Es más, muchos dicen: te voy a contar un testimonio de fulano, y empiezan a contar el testimonio de otros, y está bien. ¿Y el tuyo? O sea, yo no le puedo contar, y nunca lo haré porque nunca lo viví, pero yo nunca puedo decir: miren, Dios a mí me sacó de las drogas y del alcoholismo y de la violencia y de un hogar destruido. No viví eso. Pero sí te puedo decir
que Cristo, el mismo Cristo que cambió a muchas personas con esa experiencia, es el mismo Jesús que llegó a mi vida en el tiempo preciso, en el tiempo correcto, que evitó que yo llegara a esos momentos, a esos niveles de vida. El mismo Cristo que cambió a un drogadicto es el mismo Cristo que a mí me salvó y que impidió que yo cometiera ciertos errores. Es el mismo Cristo. ¿Me explico? Es el mismo Dios. Lo que te estoy diciendo es que hoy nosotros tenemos que entender que debemos ser transformados, que debemos hacer que Dios obre en nuestras vidas, permitir que la presencia del Señor nos lleve a tomar conciencia de que las malas decisiones dañan nuestra vida. Este joven estaba bien en casa y él dijo: papá, dame lo que me corresponde. Fíjense bien: papá, dame lo que me corresponde. Eso nos tiene algunas implicaciones. Dale, Pepe, por favor. No esperó el tiempo de recibir su herencia. ¿Saben? El problema de las malas decisiones es no esperar los tiempos precisos. Voy a decidir tal cosa y uno les pregunta: ¿es el tiempo? Es que quiero hacer tal cosa, ¿es tu tiempo? ¿Qué dice Eclesiastés 3? Que todo tiene que su tiempo. Todo tiene su tiempo. La pregunta es, mi amado hermano, usted como cristiano, nosotros como cristianos o como iglesia, ¿qué tiempo estamos viviendo? No del cronos, sino del kairos de Dios. ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? Este personaje del hijo pródigo le dice a su papá: papá, dame la herencia que a mí me corresponde. Sí, como hijo de hacendado, si lo vemos desde una perspectiva muy literal, le pertenecía a algo. La pregunta es: ¿era su tiempo? ¿Era el tiempo para él? Hermanos, cuando nos adelantamos a los tiempos de Dios, fracasamos. Dice el salmista en el capítulo 27, en los últimos versículos, dice: espera a Jehová y aliéntese tu corazón. O sea, eso de espera está diciendo: no te adelantes en medio de los conflictos, del desánimo, del dolor o del fracaso. No tomes malas decisiones. Es más, no acciones antes de que Dios te diga lo que tú tienes que hacer. ¿Sí? Esperar el tiempo de Dios. No esperar el tiempo de recibir la herencia es precisamente una mala decisión. Mire, no esperar el tiempo de recibir su herencia, no valoró estar en casa con el padre. Esto a mí me llama a pensar muchas cosas, darnos cuenta que las malas decisiones nos dañan la vida, el no valorar lo que hoy tienes. ¿Cuánto le está dando usted valor a la vida? ¿Cuánto? ¿Cuánto estamos valorando lo que tenemos? La familia, el trabajo, la casita, la comida. ¿Cuánto valor le estamos dando a ello? ¿Cuánto? Es más, fíjense cómo somos de raros nosotros. Usted tiene, no sé, muchas monedas y de repente se le cae una de 10 pesos. ¿La deja tirada allí? No. Pero si se le cae una de 50 centavos, al rato la recojo. Pero esos 50 centavos pueden definir el pasaje, ¿no? ¿No les ha tocado? Yo a veces he llegado a comprar algo y oiga, le digo, me faltan 50 centavos. Me quedan viendo nada más así como, ¿hizo eso problema? Oiga, y no me lo puede dar. No, es que cuesta 10 pesos y usted trae 9.50. Digo, ok, gracias. Y te sales buscando así en la calle a ver si puedes encontrar 50 centavos, ¿no? No sé si le ha pasado a usted eso. Debemos valorar lo que tenemos. Son las cosas que pueden en un momento definir tu vida. Mi hermano, si le dijeran a usted: hoy es el último día que usted va a vivir, ¿qué harías?
¿qué harían ustedes? Hoy es el último día. Aparte de asustarnos, ¿no? Así de, ¿y ahora qué hago? Pero tal vez usted valoraría todo, vería a su esposa, vería a su esposo y usted dijera, wow, Señor, ¿cómo disfruté la vida con ella o con él? O diría, ¿qué hice con mi vida? Yo espero que lo contrario, ¿no? Señor, disfruté la vida. Iría tal vez a un rinconcito de su casa y diría, wow, qué padre lugar. No sé cuántas reacciones usted tendría. Pero el problema en nosotros es que no queremos ser transformados. ¿Por qué razón? Para ser transformados debemos darnos cuenta que las malas decisiones un día van a afectar nuestras vidas. Este hombre, el hijo pródigo, no esperó el tiempo de recibir su herencia, no valoró estar en casa con el padre, pero también menospreció la bendición de estar en familia. Menospreció la bendición de estar en familia. O sea, estoy hablando de una parte negativa. Cuando nosotros no nos damos cuenta de lo que tenemos y tomamos malas decisiones. ¿Cuántos han tomado malas decisiones en su vida que les han afectado, le han afectado en su caminar diario? Decisiones, hermanos. La segunda cuestión que yo quiero compartirles es esta. Debemos aprender a valorar precisamente lo que tiene valor. Este personaje, según la palabra del Señor, este personaje dice, versículo 12, versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada. O sea, dejó lo que tenía, que era seguro, dejó lo que tenía seguridad, dejó lo que tenía valor, dejó lo que su papá durante muchos años había edificado con mucho amor, y yo lo deja. Hace unos días mi hermana me decía, no tienes fotos de la casa de ahí del pueblo, ¿no? No tienes fotos de la casa porque necesitamos para un expediente X. Y yo sí tengo fotos. Tenemos unos videitos, ¿no? Cuando mis hijas estaban chiquitas y las filmé y ella andaba detrás de ellas ahí filmándolas, ¿no? Y entraban por una puerta, corrían, salían por otra o sea, tengo ese recuerdo y tengo por ahí una foto donde está la casa que ya no está, ¿no? Y cuando yo veo esa casa en la foto y en el video, créanme, me dan muchas ganas de llorar. Sí. Ahora yo entendí lo que Nehemías sintió cuando le dijeron, todo está reducido a escombros. Yo me quedé viendo ahí, es más, hay un video en estas épocas de verano, ahí en la casa donde estaba la casa de mis padres. Uno salía de los cuartos, del baño, de los cuartos o de la cocina a un traspatio que tenía mi papá y se veía el río, o sea, los árboles, y parecía montaña, ¿no? Porque los pájaros y las chachalacas y no sé qué, o sea, un ruidaje impresionante de aves. Pero hoy uno llega y se para uno sobre escombros. Wow, cómo duele eso. ¿Cómo duele? Yo les decía que este mes o el mes pasado para mí ha sido de mucha reflexión. Sí. Yo digo, Señor, cambia, transforma mi corazón, transforma mi mente. Señor, yo quiero aprovechar y disfrutar cada día. Y créanme, he andado más ocupado que otras veces. Yo digo, Señor, porque si un día me muero, que faltan muchísimos años, yo quiero haber dejado un legado. Quiero haber dejado huellas. Anoche le decía a los varones, espero en Dios que por lo menos un varón diga, el pastor influenció en mi vida, influyó en mi corazón, influyó en muchas cosas. Por lo menos alguien. Pero si me muero, dicen, bueno, ya se murió el pastor, busquemos a otro, ¿no? Ya, pues lo enterramos, listo, no espero que me entierren. Digo, habré pasado incógnitamente. Aquí la cuestión, mis amados hermanos, es que
Tenemos que ser transformados, pero darle valor. Ese es un principio, aprender a valorar lo que uno tiene. Quien no aprende a valorar lo que tiene, su mente no puede ser transformada. Por eso Pablo enfoca y dice: miren, para que ustedes puedan visualizar y entender lo que es bueno, lo que Dios tiene para ustedes, para que ustedes puedan entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta, deben ser transformados por medio de la renovación ¿de qué? Del entendimiento. Sí, del entendimiento. Tenemos que ser renovados, y para ser renovados necesitamos el toque de Dios. El Señor Jesús va un día caminando, se encontró a un ciego, de los muchos que se encontraba, pero se encontró a uno, y dice la Biblia que lo vio, escupió el Señor Jesús, y donde cayó su saliva del Señor Jesús hizo lodo, dice la Biblia, ¿no? O sea, siempre me impresiona esa parte, ¿no? Porque pues me imagino que sacó mucha saliva el Señor Jesús, ¿no? Como para hacer lodo. O sea, fue así como algo grande, pues, ¿no? Pero él se agachó y yo me imagino al Señor Jesús inclinándose, haciendo su lodo, ¿no? Y viene aquí y lo sigue amasando, ¿no? La tierra con la saliva. Viene y le unta el lodo en los ojos del ciego. Y el ciego como que empezó a hacerse así, ¿no? Y dijo el Señor: ¿ves? ¿Qué ves? Y aquel hombre dijo: veo a los hombres como árboles. O sea, no tenía la vista clara, así como no bien. Ok. Yo digo, el Señor, son de las cosas que a mí me impresiona. Oigan, a Bartimeo el Señor lo tocó, y Bartimeo le pregunta al Señor a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Y a Bartimeo le dijo el Señor: quiero recuperar mi vista. Lo toca y aquel hombre abre los ojos y ve. Pero a este ciego el Señor no da la orden. ¿Sí se dan cuenta? O sea, Jesús pudo haber dicho: ok, ve o te toco y tus ojos te son abiertos. No, a este hombre el Señor le dice: mira, te voy a tocar, te voy a untar arena, grava, lodo, no sé. Le untó lodo y dijo: ¿ves? Y dijo el hombre: no, veo a los hombres que se mueven, pero son como árboles. A mí me da la impresión que este hombre antes veía, porque sabía cómo eran los árboles. Pero el Señor dijo: ok, mira, yo te voy a cambiar, te voy a transformar, pero tú vas a hacer algo por tu transformación. No sé si me estoy explicando. O sea, tú vas a hacer algo, porque a veces nosotros somos cristianos flojos. Señor, cámbiame. ¿Han orado ustedes así? Señor, cámbiame. Y el Señor dijo: sí te quiero cambiar. ¿Qué estás dispuesto a hacer tú por ti mismo? Digo, no algo similar, no así de ¿qué estás dispuesto a hacer? Es que yo he escuchado otra vez mucha gente que dice: es que he clamado a Dios, pero Dios no me quiere ayudar. He clamado a Dios, pero Dios no me quiere cambiar, no puede cambiarme. He clamado a Dios, pero Dios creo que no me oye. No, sí te oye. Pero el Señor le dijo a aquel hombre: yo te voy a hacer algo, pero ¿qué estás dispuesto a hacer tú por ti mismo? Y el Señor dijo: ok, ya medio puedes ver, quiero que te vayas y te laves los ojos. Y lo manda a un lugar X. ¿Estamos? O sea, la transformación es aprender a valorar lo que tienes. Reaccionó cuando aquel hombre no tenía nada. Dijo: ok, no tengo nada y necesito ser transformado. Dale, Pepe. Entendió que había hecho mal. Híjole, en la casa de mi papá hay muchos tienen comida, y yo desprecié lo que tenía, desprecié a Dios, desprecié, yo no sé, tal vez las misericordias de Dios. Este hombre, el hijo pródigo, despreció a su papá, le rompió el corazón a su padre, minimizó lo que tenía: una recámara, una casa, alimento calientito, por rebelde, y tomó una mala decisión. Pero estando en un momento crítico, él empieza a reaccionar. Aprendió a valorar lo que tenía, reaccionó cuando no tenía nada, entendió que había hecho mal y supo, no solamente entendió, supo que había hecho mal. Hay quienes dicen: creo que está mal, ¿sí, no? Creo que está mal lo que hice.
si bien va. El problema es que muchos dicen, ¿tú crees que está mal? Y algunos se excusan diciendo, bueno, depende con qué ojo lo veas. Para mí no está mal. Mi amado hermano, todo lo incorrecto que va contrario al principio de Dios está mal. Jesús dijo, o el Señor menciona, y Isaías dice, hay de ustedes que a lo bueno le dicen malo, y a lo malo le dicen bueno. Sigue, Pepe. 3. Para ser transformados debemos decidir buscar lo que hemos dejado. ¿Qué le dice Juan, el Señor Jesús? Bueno, el Señor Jesús a través de Juan a la iglesia de Éfeso. ¿Se acuerdan? Vuelve a tu primer amor. Vuelve a tu primer amor. Y cuando nosotros volvemos al primer amor, es como desempolvar lo que hemos dejado de hacer. ¿No es cierto? ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy, de los que están escuchando esto, sienten que están en su primer amor, o cuántos sienten que perdieron su primer amor? ¿Cuántos sienten que perdieron su primer amor, que no están en su primer amor? O sea que todos están en su primer amor. Así, primer amor. A ver, sea sincero, reconozca lo que ha dejado. Seamos sinceros, hermanos. Miren, Dios los conoce y yo los conozco. Al único que se puede engañar es a usted. La verdad. A mí no me puede decir alguien, estoy en mi primer amor, pastor, cuando no lo veo apasionado por Cristo. Porque el primer amor es pasión. El primer amor es entrega. El primer amor es sacrificio. El primer amor es no he comido, no he hecho cosas, pero aquí voy, dice el novio. No me importa, porque lo que quiero es estar con mi amada. Eso es amor, ¿o no? El primer amor con Cristo es querer pasar tiempo en la palabra, querer pasar tiempo en oración, quererle adorar, quererle alabar. Eso es el primer amor. Cuando se pierde el primer amor, hay que pedirle al Señor ser transformado, ser transformada, y decirle al Señor, yo voy a captar, Señor, el plan, la visión tuya, y voy a hacer que mi vida se revolucione, porque no me quiero conformar, Señor, quiero ser transformado. Este hijo pródigo entendió eso, decidió buscar lo que había dejado. Él sabía lo que tenía y hoy supo lo que había dejado. La pregunta es, ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones? ¿En las mejores? Dice la Biblia que tenía hambre. Estaba dándole de comer ¿a quiénes? A los puercos. ¿Sabe qué era lo más humillante? El trabajar no era humillante. El tener hambre no era humillante. ¿Saben qué era lo peor? Que ni siquiera la comida de los puercos le daban, que él ansiaba comer. Eso es denigrante. Eso es denigrante. La Biblia habla de algarrobas. No se conoce ciencia cierta que era una algarroba, pero en mi pueblo a los puercos les dan desperdicio. ¿Sí va? Desperdicio. La gente engorda a los puercos con desperdicio. Y la gente revuelve. Tienen una cubeta ahí donde, aquí un residuo de comida, aquí va para eso. Sobra no sé qué cosa, va para esto. Hay una comida descompuesta del refrigerador, va para allá. O sea, todo eso. Y se hace todo un cóctel. Sí. Yo sé que suena cochino, pero es lo que comen esos puercos. Y uno se lo da al puerco y el cuerpo parece que estuviera comiendo el mejor manjar. Imagínense a este hombre antojándosele eso y ni siquiera eso puede comer. Eso sucede cuando tomamos malas
decisiones. Pero este hombre dijo: yo quiero ser transformado, quiero volver otra vez a la identidad que tenía con mi padre, quiero ser reconocido con lo que mi padre había puesto en mi vida. Y él entendió eso, decidió buscar lo que había perdido. Y él valoró cuando está solo. Dice: estoy solo en la casa de mi papá. Muchos jornaleros tienen abundancia ¿de qué? De pan, de comida. Y yo aquí estoy pereciendo de hambre. Hermano, eso es tocar fondo. No es necesario que usted toque fondo. Mejor transforme su mente, transforme su corazón, mejor transforme su vida, mejor transforme su manera de pensar, de actuar y de creer. Yo estoy orando y repito, y estoy retando. Anoche tuvimos un tiempo especial con los varones, estuvimos orando en la mañana. Y le digo: Señor, yo quiero ver algo extraordinariamente poderoso de lo que tú vas a hacer. Yo lo estoy creyendo, no sé si los varones lo están creyendo. Amén, varones, lo estamos creyendo. Estoy apasionado, créanme. Y ahí les va una premisa. Ahorita le decía a mi esposa: en todo mi tiempo de ministerio como pastor, que ya son muchos ayeres, en todo mi tiempo como pastor, es la primera vez, fíjese qué tan difícil ha sido el caminar, es la primera vez que veo varones que se están metiendo. Y la primicia son ustedes. Estoy fascinado. Sí. La imagen con la que me fui anoche, me paro allá afuera y veo a los varones platicando y se paran ahí en los escalones, ¿no? Y yo los quedo viendo, yo me retiro adrede y los quedo viendo y digo: wow, Señor, qué padre. Mi anhelo es que podamos, varones, sanar nuestro corazón y convertirnos en esos hombres con características de la generación David. ¿Sí me explico? Y Dios tiene algo glorioso para ustedes, varones, y para mí. No desmaye su corazón. E invitamos a los que no se han unido, les invitamos, en serio, les invito. Pero si usted no quiere, igual se va a perder la bendición. Es para todo varón. Transforme su mente. No se quede en el pasado, no se quede pensando en lo que pudo haber sido y no piense en lo que Dios puede hacer en medio de sus circunstancias. Dios quiere glorificarse en su vida, mi amado hermano. Este hombre decidió buscar lo que había dejado. Lo valora cuando está solo, lo valora cuando tiene hambre, pero también cuando toca fondo. No es necesario tocar fondo. No es necesario. Vamos, Pepe, el siguiente. Reconocer que hemos fallado, que has fallado. Este hombre dijo: fallé. ¿A cuánto nos gusta reconocer errores? A pocos. ¿Cuántos, cuando se les señala un error, dicen: está bien, sí, creo que sí la regué? ¿Cuántos, cuando se les exige algo que debieron haber hecho, dicen: híjole, sí, cierto, tengo que cumplir? ¿Cuántos? ¿Cuántos, en lugar de aceptar, buscan una excusa o se defienden? Pero es que no lo hice es que no quiero hacerlo es que si me lo hubieran dicho con 20 días de anticipación. O sea, ¿en serio? Yo creo, mis amados hermanos, que reconocer que hemos fallado es uno de los principios o pasos que nos lleva a ser transformados. No podemos ser transformados si no reconocemos cómo está nuestra condición. El apóstol Pablo escucha de parte del Señor Jesús cuando el Señor le dice, cuando Pablo pregunta y dice: ¿quién eres, Señor? ¿Qué responde Jesús? Yo soy Jesús,
a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Miren, si Pablo hubiera estado soberbio todavía, ¿qué hubiera respondido Pablo? Ah, Señor, pero es que esos hijos tuyos, mira, andan causando problemas, andan haciendo yo no sé cuánta cosa aquí en Jerusalén, etcétera, etcétera, y por eso andamos encarcelándolos. Pero Pablo no dijo eso. Es más, ni respondió nada después. Señor, ¿qué quieres que haga? Fue lo único. Y Jesús le dice: ve a tal lugar, se te dirá lo que tienes que hacer. Y ahí va Pablo bien mansito, ¿no? Así. Y llega donde Dios quería ponerlo. A eso yo le llamo reconocer que has fallado. Sí. Reconocer que has fallado. Pedro, el Señor le dijo: mira, antes que el gallo cante esta cantidad de veces, tú me vas a negar. Y cuando Pedro negó la tercera vez y el gallo cantó, dice Lucas que Jesús lo vio. ¿Qué hace Pedro? ¿Qué dice la Biblia que hace Pedro? Salió, se fue hacia afuera y lloró amargamente. Lloró amargamente. A mí me impresiona eso, y ¿sabe por qué? Unos días después Pedro está con Jesús y Jesús le pregunta: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? ¿Cómo respondió las primeras dos veces Pedro? Sí, sí. Y la tercera: Señor, tú lo sabes todo. En otras palabras, Pedro está diciendo: Señor, sabes que la regué. Sé que la regué y me siento avergonzado. A eso yo le llamo reconocer que has fallado. Falló en la educación recibida, pero también falló hacia su padre. La necedad, mis amados hermanos, nos lleva muchas veces a no reconocer, y muchas veces la transformación no se puede dar. Dios quiere bendecir sobremanera a la iglesia, lo está haciendo, y vienen tiempos extraordinarios, yo lo creo. Pero sí estoy convencido que tenemos nosotros que ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, para que podamos entender lo que Dios va a hacer. Y termino con esto: acepta ser restaurado. ¿Quién acepta, o mejor dicho, cuándo algo necesita ser restaurado? ¿Cuándo algo necesita ser restaurado? Pregunto. ¿Cuándo está roto? ¿Cuándo está desgastado? Gracias, hermano. ¿Cuándo está desgastado? Algo necesita ser restaurado cuando está inservible, sucio, apachurrado, no sé, golpeado, ¿no? Cuando alguien va a ver un coche y es bien chistoso, ¿no? Cuando alguien vende un coche y va el comprador y empieza a ver los defectos, los golpes, la pintura afectada, y el que vende dice: sí, pero sí, y hacen al coche: sí, pero esto, no, hombre, con una manita queda. Y uno se va con esa manita, no dice: no, pues digo que una manita. ¿Cuál manota que necesitan? ¿Sí? Me dijo un día un tipo: compramos una camioneta de mi hermana. Me dice: no, hombre, esta lucecita, no, cuesta como 20 pesos. Y yo, bien inocente, crédulo: ¿cuál lucecita? Cuando llego con el eléctrico y dice: no, el problema no es este foco, el problema es el sistema. Digo: ¿y cuánto vale el sistema? Le cuesta como 3,000 pesos. Mis amados hermanos, aceptar que necesitamos ser ¿qué? Restaurados. El hijo pródigo dijo: estoy sucio, estoy hambriento, me equivoqué, reconozco, no valoré lo que yo tenía, menosprecié a mi papá, menosprecié mi casa, menosprecié mi mesa, menosprecié las bendiciones, menosprecié mi vida, menosprecié mi situación, menosprecié mi posición, pero quiero ser restaurado. Ahora, él estaba
decidido a ir. ¿Por qué? Porque tenía hambre, estaba solo, tenía frío, no tenía dinero, se sentía miserable. Y él decide y dice: voy a levantarme. Escuchen bien la frase: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Eso es pensar porque estás mal. Luego, decidir porque hay una opción mejor. Pero cuando tú piensas y decides buscar una opción mejor, todavía no es el complemento, no es la labor completa. ¿Sabes cuándo empieza a fluir el cambio? Cuando te levantas. Dijo él: me levantaré. Y terminó de pensar. ¿Y qué hizo? Se levantó y empezó a caminar a donde estaba papá. ¿Saben qué es lo más hermoso? Que papá lo estaba esperando. Que papá lo estaba esperando. Lo vio a lo lejos, vio la silueta, y él dijo: es mi hijo. Y no dice que el hijo corrió a donde estaba el padre. El padre corrió a donde estaba el hijo y lo abrazó y lo besó. Y el hijo dijo: papá, dame chance, perdóname, la regué, restáurame. Es más, si tú quieres ya no ponerme como un hijo, no lo hagas, quiero ser tu esclavo. Pero el papá le dijo: no, mi hijo, eres mi hijo. Habías muerto y has resucitado. Estabas perdido y has sido hallado. Yo le pregunto, honestamente, ¿cuántos de los que estamos aquí necesitan y reconocen que deben ser transformados? ¿Cuántos honestamente de los que estamos aquí sabemos que necesitamos volvernos al primer amor y decirle a Dios: Señor, quiero apasionarme por ti, porque los días se están tornando peligrosos y difíciles? ¿Cuántos de los que estamos aquí en honestidad tú pudieras decir, mi hermano, mi hermana, decirle al Señor: Señor, necesito que me perdones porque quiero ser transformado? Me he conformado como he vivido toda mi vida, pero hoy quiero que tú me transformes y me restaures. ¿Cuántos? Póngase de pie, oramos. Señor Jesús, aquí estamos, papá. Reconociendo, papá, que tú eres bueno. Reconociendo, Señor, que tú tienes el control de todo. En lo particular, dándote gracias, Señor, por tus bondades, por todo lo que has hecho. Señor, aquí estamos. En el nombre de Jesús, toca el corazón de mis hermanos, como lo has hecho en mi vida, Padre. Señor, yo estoy más que emocionado, contento contigo, porque en medio de las circunstancias, porque en medio, Señor, de escasez, porque en medio de tantas cosas que a veces no salen bien, que no están bien, yo he podido ver tu misericordia. Yo creo, Padre, que tú estás al control de todo. Creo, Señor, que tú tienes el control de cada acto, de cada pensar, de cada sentir que has puesto en mi corazón en pro del ministerio, de la iglesia y de todo, Señor, lo que estamos haciendo. Creo que estamos, Señor, en el tiempo perfecto, en el tiempo tuyo. Yo lo creo, Señor, en el nombre de Jesús. Pero creo, Padre, que mi vida, mi corazón también necesita ser restaurado completamente. Porque no quiero, Señor, ocuparme en las cosas que duelen. No quiero, Señor, seguir pensando en las heridas, Señor, que muchas veces todavía están, Señor, allí, que deben sanar y que deben cerrarse, Señor. Porque no quiero pensar, Padre, ya en lo que no fue.
Quiero pensar en lo que vas a tú hacer ya en mi vida, en mi familia, en mis hijas, en nuestra amada iglesia, Señor, en cada familia. Quiero ocuparme, Señor, y visualizar, Señor, un tiempo de gloria, de bendición, Señor, tuya sobre nosotros, pero yo siendo parte, Señor, del deleite de tu presencia junto con mi familia y mis hermanos. Yo soy el primero, papá, que hoy te digo, Señor, restáurame, transfórmame, cámbiame, por favor, Señor. Me presento delante de ti hoy y te pido, Señor, que tú obres, que tú sanes lo que debas sanar. Por favor, Señor Jesús.